En esta mañana queremos dar conclusión a lo que hemos estado estudiando en esta semana, basados en Zacarías capítulo 13, versículos 6 y 7, lo cual hemos titulado, inspirados en esos versículos, Herido en la casa de mis amigos. Y en esta mañana quisiera centrarme en la última porción del versículo. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a hacer énfasis en esa última porción. Nos dice Zacarías 13, versículos 6 y 7, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. La profecía dice que después de que el pastor fuese herido y después que las ovejas fuesen dispersadas, Jehová volvería su mano contra sus pequeñitos. ¿Cuáles son los pequeñitos de Jehová? ¿A quién llama él sus pequeñitos? Bueno, directamente o literalmente le llama a los niños pequeños, ¿cierto? Pero en realidad sus pequeñitos son todos sus hijos. ¿Será que Zacarías 13:7 está diciendo que va a haber un grupo de sus hijos los cuales pasarán por la misma experiencia que pasó Jesús de sufrimiento? ¿Será que Zacarías 13:7 está hablando de un grupo que tendrá que vivir sobre esta tierra sin intercesor, así como Jesús vivió sin intercesor? Los versículos siguientes nos ayudan a aclarar un poco esta última expresión. Versículos 8 y 9. Miren esta profecía de Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Aquí el profeta va y salta del tiempo de Cristo y va hasta el tiempo final. Y dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Y sé qué? Se perderán. Mas la 1/3 quedará en ella. Interesante. De acuerdo a este versículo, ¿cuántas personas en la tierra se van a perder? Las 2/3 partes. ¿Y cuántas se van a salvar? ¿Cuántas van a quedar? 1/3 parte. Qué interesante. Versículo 9. ¿Qué va a hacer Jehová con esa 1/3 parte? Y meteré en el fuego, ¿a quién? A la 1/3 parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Qué va a hacer Jehová con esa 1/3 parte? Los va a probar. ¿Y con qué los va a probar? Con fuego. Los va a probar con fuego. ¿Y para qué los va a probar con fuego? Para fundirlos, como se funde la plata, para refinarlos. Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso de refinación con el fuego tiene un efecto bien interesante en los metales, hablando en este caso de la plata y el oro. Cuando la plata y el oro salen de la cantera, de la mina, ¿cómo salen? Sucias, ¿cierto? Con escoria. Y si usted va a vender un lingote de oro o de plata, no le van a dar el mismo valor por ese lingote como si estuviese refinado. ¿Y cómo es que lo refinan? Lo someten a grandes temperaturas. Y el fuego hace algo interesante con estos metales, y es que cuanto más calientes sean, ellos tornan de un estado sólido a un estado líquido. ¿Ok? Así que, número 1, el fuego tiene la capacidad de hacer blando lo que es duro. ¿Ok? Lo que es duro lo puede hacer líquido.
blando, hablando en este caso de los metales. Y no solamente eso, sino que cuando está en ese estado, está hirviendo, a medida que hierve, toda la escoria comienza a salir a la superficie. Bien interesante. Y una vez está la escoria en la superficie con grandes coladores, toman y poco a poco van separando la escoria del oro o de la plata. El proceso de refinamiento. Ahora, después de que esté en estado líquido, ¿qué puede hacer la persona que trabaja con el oro? Le puede dar la forma que quiera. Puede hacer un anillo, puede hacer un pulso de un reloj, puede hacer una figura, un animal, una persona, todo lo que quiera, porque de hecho el oro es un metal y la plata son metales muy maleables. Puede darle la forma que quiera. En cuanto a nosotros, cuando somos sometidos a la prueba, al fuego refinador, ¿qué forma quiere dar Dios a nosotros? Nos quiere dar su misma imagen. Nos quiere colocar en su molde, en la imagen de Dios. Pero para que eso suceda, tiene que derretir nuestro corazón de piedra. Porque mientras nuestro corazón esté endurecido, no le puede dar la forma que Él quiere. El corazón tiene que estar blando. El corazón tiene que estar, por así decirlo, en estado líquido. Porque mientras permanezca duro, no puede moldearlo. ¿Has tratado tú de moldear algo que es duro? ¿Has tratado tú de darle forma a una piedra? ¿Cómo le das la forma a la plastilina? ¿Cierto que no? Dios no puede darle la forma a una piedra, aunque tenga el poder de hacerlo, porque no puede violentar nuestra individualidad. Él requiere que nosotros le entreguemos todo el corazón. Ahora, curiosamente, la Biblia a nosotros nos dice que la tercera parte constituía el número de los ángeles que cayeron con Lucifer. Muy interesante. Allí en Apocalipsis capítulo 12, vayamos allá. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Nos dice el revelador: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pregunta, ¿quién representa a este dragón? El versículo 9 nos dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Así que estamos hablando de ese gran dragón que simbólicamente representa al diablo y Satanás. Y el versículo 4 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuál parte? Interesante, la tercera parte. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, ¿qué conclusión podemos llegar el hecho que solo se salvará una tercera parte, pero fue una tercera parte la que se perdió en el cielo? ¿A qué conclusión lógica podríamos llegar? ¿Será posible que nosotros, los redimidos, ocuparemos el lugar que Satanás y sus ángeles dejaron en el cielo? ¿Sería sano llegar a esa conclusión o sería torcer mucho las Escrituras? Yo creo que sería sano llegar a esa conclusión. Y tenemos el apoyo del Espíritu de la profecía para tal aseveración. En el libro Profetas y Reyes, en la página 432, la sierva del Señor dice lo siguiente: Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios, e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios.
Ahora, mire la aseveración de Satanás. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. ¿Cuál es la pregunta de Satanás? ¿Cuál es su acusación a Dios? Dios, ¿acaso los vas a poner a ellos donde yo estaba con mis ángeles? Una de las acusaciones del diablo a Dios es que así como él fue expulsado y ya no tiene más oportunidad de arrepentimiento que el hombre, también él debe olvidarse del hombre porque pecó. Pero hay una diferencia entre Satanás y los ángeles y el ser humano. ¿Por qué Dios le ha dado oportunidad al ser humano y ya no le ha dado oportunidad a Satanás? Pregunta, ¿tiene tiempo de gracia Satanás o ya se le acabó? ¿Cuándo se le acabó y dónde? Aún mucho antes. En la muerte en la cruz él ya estaba condenado. En el cielo, claro, cuando fue cortado del cielo. Ahí se le acabó el tiempo de gracia a Satanás. Y Satanás, cuando el hombre pecó, la acusación fue: ¿por qué le está dando gracia al hombre? ¿Saben? Mientras que Adán y Eva fueron engañados y no tenían todo el conocimiento de Dios, Satanás sí. Satanás tuvo suficiente luz. De hecho, era un querubín cubridor, protector, estaba en la misma presencia de Dios. No tenía excusa para pecar, lo cual lo hace merecedor o no lo hace digno de tener más tiempo de gracia. Es la acusación de Satanás. Miren esta cita, Reflejemos a Jesús, página 339. ¿Cómo podemos o quiénes ocuparán el lugar que Satanás y sus ángeles dejaron en el cielo? Nos dice, quienes caminan como Cristo caminó. ¿Quiénes qué? Quienes caminan como Cristo caminó. A ver, ¿dónde encontrábamos a Cristo? A Cristo lo encontrábamos en la casa de la viuda. A Cristo lo encontrábamos en la casa del enfermo. A Cristo lo encontrábamos en el huerto orando. A Cristo lo encontrábamos en la sinagoga los sábados enseñando y predicando. A Cristo lo encontrábamos en el campo teniendo comunión con Dios. A Cristo lo encontrábamos con los niños bendiciéndolos. A Cristo lo encontrábamos sentado con el pecador tratando de redimirlo. Y los que sigan esos caminos, eso es lo que significa andar con Jesús. No tenemos que ir a Jerusalén para seguir las pisadas de Jesús. Seguimos las pisadas de Jesús en la casa del enfermo. Seguimos las pisadas de Jesús en la calle donde está el homeless, el que no tiene hogar. Seguimos las pisadas de Jesús en los centros de rehabilitación donde hay drogadictos. Seguimos las pisadas de Jesús donde están los desanimados, en las cárceles, en los hospitales. Seguimos las pisadas de Jesús donde quiera que podamos mostrar su amor a un ser humano caído. Quienes caminan como Cristo caminó y son pacientes. ¿Son qué? Pacientes. Nada me impacienta. Así las cosas no salgan como yo quiero. Amables, bondadosos, humildes y mansos de corazón, quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas, los que se preocupan por las almas como Él se preocupó, estos entrarán en el gozo de su Señor. ¿Quieres tú entrar en el gozo del Señor Jesús? Ahí están las condiciones. ¿Sencillo? Estos son los que junto a Cristo verán las aflicciones de su alma y serán satisfechos. Recuerda que Zacarías 13 dice que van a ser refinados. Finalmente el cielo triunfará, pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles en el cielo serán ocupadas por los redimidos del Señor. ¿Por qué creen que Satanás odia tanto la raza humana? Satanás te ve a ti y a mí con envidia.
Satanás nos ve a nosotros como sus mayores enemigos. Nos ve a nosotros y dice, no voy a permitir que este ocupe mi lugar. ¿Por qué cedemos tan fácilmente a Satanás? ¿Por qué le damos a Satanás el placer de destruirnos? Le damos gusto a Satanás cuando caemos en conversaciones frívolas. Le damos gusto a Satanás cuando nos dejamos llevar por él en nuestras propias inclinaciones, cuando cedemos a la tentación, cuando no somos una influencia positiva al que está al lado mío. Le damos gusto a Satanás. Juan capítulo 14, Jesús hizo una promesa. Juan 14, versículos 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Ahora, con lo que hemos mencionado, creo que podemos entender un poco más. No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be troubled. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas? Muchas moradas. Miren que no dice voy a hacer muchas moradas, sino que dice que ya hay. Muchas moradas hay. ¿De quiénes eran esas moradas? Satanás y sus ángeles. Muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El día de ayer mi esposa estaba preparando lugar para las señoritas que venían de Bolivia. Y no pudiéramos preparar un lugar a menos que ese lugar ya existe, ¿cierto? Estaba escogiendo cuál iban a ser sus cuartos, dónde se iban a quedar, ¿ok? Las moradas ya existen. Las moradas ya existen. Solo Él está preparando el lugar. Está preparando a aquellos que las van a ocupar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desafortunadamente, solo son muy pocos los que van a ser salvos. ¿Qué es una tercera parte a 2/3 partes? Es la minoría. Y aquí está hablando, creo yo, de todos los redimidos de todas las edades. Una tercera parte. Ahora, en Daniel capítulo 11, quiero que meditemos un poco sobre esto. Encontramos una profecía y aquí nos vamos a centrar más en la última generación. Tenemos una profecía, Daniel capítulo 11, versículo 41. Quiero leerla de la versión Dios habla hoy, porque en la versión Reina Valera hay una palabra que es añadida que no está en el original. Si usted tiene de hecho alguna Biblia que tiene cursiva, las palabras que están en cursiva son las palabras que han sido agregadas. Allí dice que entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Esa palabra provincias no existe en el original. ¿Ok? Allí diría y muchos caerán. En la Biblia Dios habla hoy, dice también entrará en la tierra de la hermosura y matará a muchísima gente. Tampoco no es lo más exacto, en realidad no dice va a matar a mucha gente, sino que mucha gente va a caer. Es lo que dice, pero se salvarán los habitantes de Edom y Moab y la mayor parte del territorio de Amón. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esta alusión? Aquí estamos hablando de un poder que se llama el Rey del Norte. Y el Rey del Norte representa al papado. Y dice que el Rey del Norte llegará un tiempo en que no solamente va a conquistar todo el mundo, sino que también va a entrar en la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa en la Biblia siempre es referencia a Palestina. A Palestina se le llamaba la tierra gloriosa, a Jerusalén, la tierra de la delicia. Y espiritualmente
¿cuál sería Palestina o Jerusalén hoy? Sería el pueblo de Dios, su iglesia. Y nos dice que llegará un momento en que entrará aún a la iglesia, entrará y violará, pasará los límites en los cuales no puede pasar, y es tratar de violar o forzar la conciencia en la adoración de un día falso. Y dice que cuando llegue esa prueba, dice, muchos caerán, pero los habitantes de Edom, Moab y la mayor parte del territorio de Amón se salvarán. No tengo tiempo para explicarles esta profecía en detalle. Solo quiero centrarme en la parte donde dice, y muchos caerán. Edom, Moab y los hijos de Amón representan a aquellos hijos fieles en otras iglesias. La hermana White de hecho dice, los de Moab son los de las iglesias protestantes, evangélicas, caídas. Habrá un grupo de allí que escapará y saldrá como remanente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Habíamos dicho al principio de esta semana que en realidad la salvación es de unos pocos. Y que así como Pedro, cuando Jesús le dijo, mira, serás zarandeado como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Así también viene un zarandeo sobre la iglesia. Y ese zarandeo es para probar al pueblo de Dios con fuego, para sacar a aquellos que ocuparán los lugares de Satanás y los ángeles en el cielo. Y la noticia que es triste es que de ese zarandeo muchos caerán. Déjenme leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 127. Pronto. ¿Cuándo? Pronto. Y eso lo escribió ella a finales del siglo XIX. Pronto los hijos de Dios serán probados. ¿Habíamos leído eso en Zacarías 13? Claro que sí. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Okay. Recuerda la última parte del versículo que estamos estudiando. Dice, y luego levantaré mi mano contra mis pequeñitos. Ahí está hablando de eso. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. ¿Y cuántos? Muchos. De los que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser ¿qué? Vil metal. Recuerde que ahí Zacarías 13 decía que iba a probar la plata. Y al principio se veía como hermosa, pero después de ser probada iba a ser ¿qué? Vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Qué tremendo, mis hermanos. Y aquí está hablando de los que parecen ser sinceros y fieles. Está hablando de nosotros. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 396. Les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número, ¿solo qué? Un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos. No porque no podían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Al final nadie va a decir, yo no me salvé porque es que Dios no me quiso salvar. Si usted se pierde es porque usted escogió perderse. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 264. La palabra de Dios nos dice con claridad que ¿cuántos? Pocos se salvarán. Y que la mayor parte, incluso los llamados, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes somos los llamados? Nosotros. Serán indignos de la vida eterna. No tendrán parte en el cielo, sino que su porción será con Satanás y experimentarán la segunda muerte. Esas son palabras muy fuertes, mis hermanos. Esas son palabras muy fuertes para que me lleve a mí a examinarme. Bienvenido. ¿Estaré yo entre esos muchos que se van a perder
o entre esos pocos que se van a salvar. Mi experiencia hoy por hoy, ¿qué me dice? ¿De qué lado estaré? El conflicto de los siglos, página 593. En realidad, en la versión antigua es la página 666. Es una página fácil de recordar, ¿cierto? Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son esos? Adventistas, ¿cierto? Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la... Miren que Dios no va a purificar a su iglesia sacando de ella fieles y haciendo otra iglesia. La va a purificar sacando de ella a los infieles. Ellos van a dejar nuestras filas y se unirán a la fila de la oposición. Eso va a suceder en el zarandeo. ¿Me pasa la siguiente? Si está la siguiente. Así que, mis hermanos, es una cosa solemne la que nosotros estamos leyendo aquí en estas citas. Volvamos a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Versículos 8 y 9. Muy bien, aquí ya me salieron las otras citas. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y después de ser probados, ¿qué dirán? Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Eso es lo que dirá el remanente. Aquí están con las citas que me faltaban. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75 y 76. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. El Señor tiene siervos fieles quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. No será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes. En inglés dice los poderes civiles. ¿Quiénes son los que van a ceder fácilmente en la hora de la prueba? Los que se han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo, a los valores del mundo, los principios del mundo, a la economía del mundo. Paso a paso, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Yo les hago una pregunta, los que hoy no hemos entrado a la experiencia de fe, de depender completamente en Dios, cuando el dinero falle, cuando el Estado me presione económicamente, y si no he tenido yo esa experiencia de la fe, ¿tendré yo la fe necesaria para decir, no, yo sé que el Señor me va a proveer y así pierda mi trabajo, yo voy a ser fiel a Dios? Si siempre ha dependido del sistema, si siempre ha dependido de su estabilidad económica, llegará un tiempo, y nos dice la Biblia, que no podremos comprar ni vender. Y por eso Dios ha levantado lugares como estos, para comenzar a hacer provisión para la crisis que se avecina. Aquellos que estén en el campo, sobre aquellos la prueba no va a ser tan dura como los que estén en la ciudad. Van a estar en terreno ventajoso. Sigue diciendo, la contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Cual nube el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo.
Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Tiempos solemnes, mis hermanos, estamos viviendo. Testimonios para la iglesia, tomo 5, la última cita que les comparto, páginas 127 y 128. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Ahora, si las pruebas de hoy, que porque la amiga me miró feo y ya me deprimí por eso, si eso me mueve, ¿qué será cuando llegan las intensas pruebas? Si con los de a pie te cansaste, ¿cómo será con los de a caballo? Y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Nuestra prueba será mantenernos firmes en la verdad cuando los campeones sean pocos. El pastor siempre dice una frase: esto es de pocos. Y mi oración, mis queridos, es que nosotros podamos estar entre esos pocos. Personalmente, con mi experiencia en la cual yo estoy lejos de ser de esos pocos. Y me preocupa. Me lleva a orar. Yo digo, Señor, aún con mi carácter, aún con la experiencia que tengo, aún no tengo la preparación para ser parte de esos pocos. Y el Señor quiere un tipo de cristianos diferentes, que resplandezcan, que marquen la diferencia. Y van a ser rechazados, van a ser odiados. Cuando la mayoría nos rechace, aún de entre nosotros mismos, esa será nuestra prueba. El Señor Jesús está pronto por venir. El zarandeo pronto vendrá sobre la iglesia. ¿Estás preparado para el zarandeo? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para estar listos para ese tiempo que pronto vendrá sobre la iglesia de Dios. El Señor les guarde.